Bueno, pues vamos ya con la siguiente ponente que nos va a hablar de un tema que especialmente, y ahí me perdonáis que utilice mi gremio, a los periodistas nos preocupa de una forma muy, muy especial. La ponencia se titula No te dejes engañar, aprendiendo a identificar noticias falsas, campañas de influencia y manipulación. Las fake news, o lo que se ha dicho de toda la vida, los bulos. Algo que también está, desgraciadamente, a la orden del día, algo que nos llega a todos, algo que nos afecta a todos y, como digo, especialmente a los de mi gremio, pues imaginad lo que nos importa que el destinatario de nuestra información, es decir, el resto de la sociedad, vosotros seáis y seamos entre todos capaces de identificar la veracidad de cualquier información que nos llegue, algo que es fundamental para no caer en manipulaciones, en engaños y en campañas con intereses algo espurios, que es de todo lo que nos va a hablar Sonia Fernández, educadora en ciberseguridad, analista de inteligencia, autora, divulgadora y ponente, como va a demostrar hoy aquí, miembro de la Junta Directiva de PETEC, la Asociación Profesional de Peritos de Nuevas Tecnologías, concretamente la vocal de formación. Ella es Sonia Fernández y para ella pido un fortísimo aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Dar las gracias a Paco por su amable invitación para participar en este congreso que esperamos que sea el primero de muchos. Y agradecer también a la organización por la magnífica organización y por su amabilidad desde que llegamos aquí ayer. Y, por supuesto, agradeceros a todos y a todas las asistentes por haber decidido compartir un ratito de vuestras vidas con todos nosotros. Para mí siempre es un placer hacerlo. Bueno, como decía, vamos a hablar hoy de campañas de influencia, de fake news, de manipulación, que es un tema que, bueno, pues ha cobrado especial relevancia. Los objetivos que yo me he marcado para esta ponencia son que aprendamos a reconocer el contexto fundamental en el que hoy se desarrollan nuestras vidas. Aprender a identificar las noticias falsas, las campañas de manipulación y de influencia como la primera palanca para protegernos de ellas. Conocer los recursos esenciales que nos permiten identificarlas, que como vais a ver son bastante sencillos y los tenemos todos al alcance de la mano. Y con todo esto, fortalecer, porque estamos hablando de seguridad, fortalecer y de independencia, poder fortalecer nuestra independencia y nuestra seguridad tanto individual como colectiva. Bien, vamos a hablar del concepto para empezar. La desinformación o noticias falsas consisten en información que es demostrablemente falsa, incorrecta y que es elaborada, presentada y difundida para obtener una ganancia económica, para engañar de manera maliciosa al público, incluso para causar un daño. ¿Cuáles son las características de la información falsa? Titulares grandilocuentes, atractivos, muy atractivos para nosotros, impactantes sobre temas de actualidad, ya sean políticos, económicos, sociales, del corazón. Habitualmente, este tipo de noticias falsas se repiten en diversos medios y además sin cambiar una coma. Los puedes ver en diversos sitios exactamente igual. Este tipo de campañas se ceban especialmente a través de las redes sociales y bien con bots, a través de bots o perfiles falsos. Y, importante, carecen de fuentes que puedan ser verificadas y no suele ser posible contrastar la información que nos están ofreciendo. ¿Vale? Bien, dicho esto, yo os voy para preparar esta intervención, me he encontrado con diversas informaciones acerca de los ponentes que participan en este congreso y os voy a leer ese tipo de información de cada uno de los ponentes y me gustaría que a mano alzada me dijerais si creéis que esa información
¿es verdadera o es falsa? A Rafa ya le conocéis, no os los presento, pues la información que me he encontrado es esta. Rafa López, conocido como Cibercapitán, divulgador y experto en ciberseguridad, ha sido denunciado por el sindicato Manos Limpias por publicar una entrevista falsa al grupo ciberterrorista No Name 057. ¿Verdadero o falso? A mano alzada. ¿A mano alzada? ¿Verdadero? ¿Quién dice verdadero? ¿Falso? Vale. Seguimos. Yo misma, bueno, pues dicen que he generado polémica porque en el último Ecofin dije la educación en cultura en ciberseguridad no sirve de nada, no es útil. Y defiendo que hay que volver a la educación basada en la cultura, recordad que soy de la EGB, en la cultura de la letra con sangre entra. ¿Verdadero? ¿Falso? Gracias. Bueno, tenemos a Hugo, que va detrás de mí, ya le habéis conocido, y me encuentro con este titular. Se confirma la relación entre Hugo Zunzarrez de Nis y Carlota Casiraghi. Fuentes muy cercanas a la pareja aseguran que después de unos meses de discreto noviazgo, que calladito te lo tenías, la pareja ha decidido hacer pública su relación. Afirman también que están muy ilusionados. Me alegro. Hugo Zunzarrez de Nis, francés de nacimiento y con fuertes vínculos con este país y con la alta sociedad, es uno de los mayores expertos en inteligencia IUMIN de nuestro país. Sirvió en las Fuerzas Armadas francesas durante un largo tiempo como analista de inteligencia. Hugo y Carlota se conocieron en el año 2020 mientras Hugo participaba en una operación de seguridad para proteger a la princesa que estaba siendo amenazada. La noticia, dado el alcance que tiene, será publicada en breve por el Le Monde. ¿Verdadero? ¿Falso? Seguimos. Yolanda, mi querida Yolanda. Yolanda Corral, valenciana, periodista y especializada en ciberseguridad de Tú a Tú, se alza con el prestigioso Premio Nacional PETEC 2015 en la categoría de comunicadora en ciberseguridad. Los premios PETEC reconocen el talento, el esfuerzo y dedicación para llevar la cultura en ciberseguridad a todos los rincones de España. ¿Verdadero? ¿Falso? Bien. Paco, el gran Paco, nos le presento. Francisco Clemente Úbeda en la lupa del CNI. El CNI investiga a Francisco Clemente Úbeda por existir indicios de actividades sospechosas en sus últimos viajes a Nápoles y China, zonas de interés para la seguridad nacional, y por su sorprendente aparición en las jornadas STIC del CCN-CER. Al parecer, se han detectado perfiles falsos vinculados con él. ¿Verdadero? ¿Falso? Alejandro, ya le conocéis, ha dado una magnífica ponencia. Alejandro Herrera alerta de la presencia cada vez mayor de buques y submarinos rusos navegando cerca de la red de cables submarinos de comunicaciones de la bahía de Algeciras. Debido al contexto geopolítico mundial, la probabilidad de un daño intencionado a los cables submarinos de comunicaciones es cada vez más alta. El apagón, aunque temporal, provocaría graves prejuicios a la población y al tejido productivo de la zona. Y dice, es preciso reforzar la seguridad de estas infraestructuras críticas. ¿Verdadero? ¿Falso? Seguimos. Gracias por vuestra participación. Bueno, siempre es muy importante a la hora de acometer cualquier cuestión conocer el contexto que nos rodea y eso es lo que vamos a ver ahora mismo. Así está el patio. Y lo menciono muy rápido porque entiendo que estamos todos al cabo de la calle. Tenemos el problema con Ucrania, Oriente Medio, Taiwán, que allá ya está durmiente, en el Sahel, en Estados Unidos las elecciones presidenciales que ya sabemos el resultado y bueno, tenemos el terrorismo como una amenaza global. Dentro de este informe anual de seguridad nacional hay distintos parámetros
En este caso son aquellos que se detectan que empeoran a lo largo de los próximos 5 años. Y ahí tenemos, bueno, pues tenemos vulnerabilidades en el ciberespacio, empeora mucho, y tenemos campañas de desinformación que empeoran mucho más. Ya supone un auténtico problema de seguridad para los estados. Y en esto, bueno, pues Donald Trump vuelve a la presidencia de Estados Unidos. Y fijaos, recordad con quiénes estuvieron presentes. Estuvieron presentes todos los magnates tecnológicos, que no solo ostentan el poder económico, sino que ambicionaban de una manera muy clara y desde hace muchos años estar también, y además visibles, en el poder político. En definitiva, estamos viviendo en un mundo muy dinámico, muy cambiante, muy rápido, y yo me atrevo a decir siempre que nuestras vidas se suceden en un entorno hostil. Y cuando hablo de nuestras vidas no hablo solo a nivel personal o familiar, sino también en nuestras empresas y actividades profesionales. En este contexto hay, bueno, muchos actores que están luchando ferozmente por su cachito de pastel en el nuevo orden mundial que después de todos estos líos que tenemos se va a configurar o ya se está configurando. ¿Y cuál es su mejor arma? Pues somos nosotros, sin lugar a dudas, porque nuestros datos, como ya han repetido mis compañeros y seguramente se repetirá de nuevo, nuestros datos e información son el petróleo del siglo XXI e Internet es la autopista por la que se mueven. Por lo tanto, cada uno de nosotros, las personas, somos el activo más importante para todos estos actores que quieren su cachito del pastel. Las fake news, campañas de desinformación o manipulación, influencia, están siendo utilizadas de forma maliciosa por distintos actores y para ello están utilizando todas las capacidades que tiene Internet, porque no hay que confundir Internet, una red de redes maravillosa de comunicación, como decían antes, con muchísimas ventajas. No hay que confundir Internet con todo lo que subyace debajo de Internet. Y a todo esto, esta utilización de estas capacidades, pues es lo que se llama la guerra híbrida. Y por eso mismo es esencial, habida cuenta de que nuestros datos, nuestra información son los protagonistas de toda esta historia y de este contexto, pues es esencial que aprendamos a identificar estas fake news y campañas de influencia y manipulación para poder mantener nuestra seguridad tanto individual como colectiva. ¿Quiénes son estos actores? O yo en cuáles me voy a detener, hay muchos más. Pues estados o grupos patrocinados que lo que pretenden es la desestabilización social, la manipulación y el ciberespionaje, y para ello, especialmente en el tema de desinformación, manipulación e influencia, utilizan lo que se llama la técnica de la ingeniería social. Y también tenemos el hacktivismo, que lo que persigue o su objetivo tiene una motivación reivindicativa a nivel social, económica o política. Y la técnica que utilizan especialmente son ataques de denegación de servicios. He querido poner los dos porque se da una característica, que antes también se hablaba de la cooperación, especialmente en los delitos a nivel internacional, porque se da un hecho, que los malos colaboran entre ellos y colaboran de una manera bastante estrecha. Nosotros deberíamos conseguir tener esa colaboración a nivel internacional para poder hacerles frente. Me voy a detener en las técnicas de ingeniería social. Bueno, hay una cosa importante. De todo esto que os he contado, si alguien piensa que este contexto que estamos viviendo no le afecta, está profundamente equivocado, ¿de acuerdo? Bueno, veamos las técnicas de ingeniería social. ¿Cuál es la definición? Pues son las técnicas que utilizan los actores maliciosos para ganarse la confianza del usuario, de las personas, y conseguir así que hagan algo bajo su manipulación y su engaño. Antes hablaba una colega sobre todo el tema neurocognitivo, la neurociencia y todo esto.
a mí me gusta decir, tengo una palabra un concepto un poco más bruto, pero lo dejo para la siguiente, que la ingeniería social es la explotación de nuestros datos expuestos en Internet para modificar nuestra conducta e influir en nuestras decisiones, y todo ello sin que lo percibamos. Estamos tan pichis caminando por ahí. Vale. ¿Cómo se hace esto? Pues primero se recolecta la información, se establece una relación de confianza en base a esa información obtenida, se lleva a cabo la campaña de manipulación y de influencia y, bueno, pues vuelven a salir. Es como lo utilizan. ¿Cómo tiene que ver dónde nos informamos? Pues muy sencillo, mirad, aquí lo veis. Especialmente y cada vez más nos informamos a través de las redes sociales, de las innumerables redes sociales que hay. Por edades, el uso informativo por edades lo tenéis ahí, Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube, X, Twitter y Facebook, ¿vale? Redes sociales, principales medios donde obtenemos información, ahí lo tenéis. Esta infografía que se publica cada año lo que nos muestra es la cantidad de información que se genera bajo Internet en un solo minuto, ¿vale? Aquí hay una cosa importante y es que esta información no solo la generan medios de comunicación, tradicionales, digitales, modernos o no. Toda esta información también la estamos generando las personas, ¿de acuerdo? Y esto, pues tiene un dato. Hoy en día ya se dice, es antiguo, seguro que es más, pero bueno, el último dato es que más del 60% de la información que circula bajo Internet es directamente falsa. Falsa, tal cual. Vale, ¿esto a qué nos llega? Pues mirad, nos lleva a esto. Esta es una infografía de Statista, es la última que han publicado, y nos dice el porcentaje de población que consumió información falsa o engañosa en el año 2022. Fijaos España. En España un 71% de la ciudadanía consumimos información falsa. ¿Vale? ¿Esto qué lleva? Pues nos lleva a eso, a la infosificación, a la desinformación, a la manipulación, a la influencia y a la polarización social. ¿Cuál es otra de las causas? Pues otra de las causas es nuestra sobreexposición en Internet. Mirad, aquí tenemos las redes sociales principales y la información que las redes sociales tienen de nosotros, de cada uno de nosotros. Mirad que Facebook tiene el 79,5% de nuestra información como personas, ¿vale? Y así va bajando en cadena. La otra infografía pertenece, lo que nos dice es el tipo de información que tienen de nosotros. Lo estáis leyendo, no me voy a entretener, pero también pertenece al año 2002 esta infografía y honrosamente dice que estas redes sociales no tenían información sobre nuestra altura, nuestro peso, los detalles de nuestra cuenta bancaria, nuestro salario, nuestra fecha de cumpleaños, intolerancias alimentarias y costumbres de salud y bienestar. ¿Cuántos creéis que no la tienen? ¿Cuántos creéis que ya la tienen? Todos. Bien, y esta es la cuestión, esta es la clave. Cuanto mayor privacidad perdemos, más fácil es que caigamos en campañas de manipulación e influencia. Es lógico. Si alguien a mí me conoce mucho, va a tener un poder de influencia sobre mí mucho mayor que el que no me conoce. Y es que resulta que bajo Internet es que conocen todo. Y millones de actores, millones de ojos. Y bueno, pues ya con esta llega la inteligencia artificial. Y bueno, os pongo algunos ejemplos, entiendo que los conocéis todos.
¿Qué es lo que nos va a traer la inteligencia artificial? Pues de todos los ciberataques que ha hablado, por ejemplo, Rafa o que ha hablado Alejandro, lo que nos va a traer es una mayor sofisticación, personalización, porque conocen todo y además con 1 segundo o 5 segundos de mi voz o de un vídeo me pueden suplantar. Y facilidad e inmediatez, también lo comentaba uno de los compañeros. Una persona sin grandes conocimientos, con un ordenador y con un ChatGPT, va a poder realizar ciberataques de una manera rapidísima, pero rápida, rapidísima. Bueno, ¿qué impacto tiene esto? Pues sobre las personas, daños físicos, emocionales, pérdida reputacional. Os pongo un ejemplo que es bastante claro y conocido. ¿Os acordáis de las niñas de Almendralejo que fueron desnudadas como broma por sus compañeros? Pues estas niñas, su madurez emocional puede haberse visto afectada por este hecho, por el hecho de ver distribuidas estas imágenes desnudas bajo Internet. Y no solo eso, que también lo decían mis compañeros, esas imágenes se van a quedar en Internet. Entonces, no se sabe si cuando estas chicas sean mayores de edad o tengan un trabajo, alguien malintencionado va a volver a sacar esas imágenes, ¿vale? Tenemos empresas, el impacto, daño reputacional, pérdidas económicas, pérdida de competitividad. O sea, hay campañas de influencia y manipulación interesadas que se lanzan sobre empresas en concreto para influir en su posición, ¿vale? Causándoles un daño importante y esa pérdida económica. Y tenemos a estados y organizaciones cuyo impacto también es enorme. Descrédito internacional, menoscabo de la posición negociadora. Os recuerdo, estamos en medio de la configuración de un nuevo orden mundial. Polarización social, desórdenes públicos. Ejemplo, ¿os suena Pegasus? Pues ahí lo dejo. Bueno, ¿qué podemos hacer para vencer todo esto? Pues es algo muy sencillo y es poner a funcionar aquellas capacidades que nos hacen únicos. Por ejemplo, el pensamiento crítico, que no es otra cosa que poner en duda todo, que pararse a pensar, a dudar, a debatir, no creerse absolutamente nada, ni de lo que me dicen, ni de lo que oigo, ni nada de nada, ¿de acuerdo? Capacidad única nuestra. Ninguna máquina, ninguna tecnología la tiene. El pensamiento analítico, que bueno, se suele escenificar como si tuviéramos un elefante en la habitación, tuviéramos mucha hambre y, pues no nos lo vamos a comer a bocados, ¿verdad? Vale, pues lo que se hace en este caso es dividir el problema en partes chiquititas para poder acometerlo o resolverlo. Y, por último, el pensamiento creativo, fundamental. O sea, hoy, como digo yo, cualquier idea loca debe ser escuchada, porque a lo mejor es la serendipia de algo que nos pueda ayudar. Es un pensamiento original, es salir o ponerte en otra visión para ver las cosas de otra manera, desde otra perspectiva, desde otro ángulo. También característica única y exclusivamente humana. Bueno, esto lo pongo en rojo porque es muy importante. Tenemos los esquemas mentales. Los esquemas mentales es una cuestión que nos viene desde niños y tiene que ver con la cultura y la educación que hemos recibido. Son muy resistentes al cambio, se forman muy rápidamente y son muy resistentes al cambio. Por poneros ejemplos, identificamos a una persona paciente y tranquila con una persona débil, a una persona que habla poco con una persona menos inteligente o activa. Un emigrante es un delincuente y las mujeres somos el sexo débil. Pero todos lo hemos visto. Vale, los sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son errores mentales porque el ser humano necesita respuestas para todo. ¿Vale? Entonces, busca donde puede darle una respuesta, una respuesta y simplificarla. Y se producen habitualmente en el subconsciente. El primer paso para esquivar
o evitar los esquemas mentales es reconocer que todos nosotros somos un saco de sesgos. Todos. Entonces, ese es el primer paso, que nos va a poner en alerta. Algunos ejemplos. El sesgo de confirmación. A todos nos gustan que alaben nuestras ideas, nuestros pensamientos. Que sí, tienes razón. ¿Os suena de algo en redes? Sí, ¿verdad? Nos meten en los saquitos en los que todo el mundo piensa como nosotros y engorda nuestro ego, ¿cierto? Tenemos el efecto halo, aquel que se produce una corriente y como es de mi misma idea o pensamiento, pues me uno a ella y como en una gran ola me dejo llevar, la surfeo, sin importarme nada más. Y tenemos el sesgo de autoridad. El sesgo de autoridad es especialmente importante en las empresas, porque lo utilizan mucho, por ejemplo, para el fraude del CEO. ¿De acuerdo? Nos escribe un mensaje o un correo electrónico nuestro supuesto jefe pidiéndonos absoluta confidencialidad, porque además ha conseguido un negocio importantísimo que precisa de estricta confidencialidad e inmediatez, ¿vale? ¿Y quién no le va a hacer caso a su jefe? Salimos corriendo, no decimos que no, sin pensar en nada más. Importante, insisto, es imposible conocerlos todos. De hecho, por aquí está Hugo, que es experto en esta materia y que os puede explicar muchísimas más cosas. Bueno, y ahora ya sí, es el momento de desvelar la verdad. Vamos a ver. Rafa, levanta. ¿Cierto que hiciste una entrevista a No Name 057? ¿Algo que comentar, algo que puntualizar? ¿Has sido denunciado por manos limpias? De momento no. Muchas gracias. Yolanda, cariño, ¿has ganado el premio PTEC a la mejor comunicadora? ¿Algo que comentar? Que es una media verdad. ¿Por qué no en esa fecha? No en 2015. Entonces ellos se han dejado llevar, han dicho que sí enseguida, pero puede engañar que las verdades sean medias verdades. Entonces no fue en el 2015, fue en el 2023. Exactamente. Importante porque muchas veces se nos presentan noticias que no nos fijamos en la fecha en la que tienen y de repente la damos por buena y por actual y nos vamos a la fecha, decimos, jolín, pero si esto tiene 15 años, ¿de acuerdo? Importante verificar también las fechas de lo que leemos. Bueno, yo no digo nada porque a mí me entusiasman los juegos y aprender todos juntos, ¿vale? Yo siempre aprendo de estas cosas. Paco, vamos a ver. ¿Seguro que no está siendo investigado por el CNI? Gracias. Hugo, ¿tenemos que darte la enhorabuena? Gracias. Alejandro, ¿cómo está el riesgo de los cables submarinos en la bahía de Algeciras? Pero es real, la noticia es verídica. Bueno, pues para que veáis que hay muchas, o sea, que no es solo necesario no creernos de primeras la información, sino que es necesario verificar muchos aspectos de esa información que recibimos. Bueno, en resumen, para que una información pueda considerarse un hecho veraz, debe cumplir al menos estos 3 requisitos. Se debe poder trazar, se debe poder contrastar y debe ser verificable. Es preciso analizar la fiabilidad y la solvencia de las fuentes, porque pueden ser, efectivamente, informaciones interesadas en beneficio de un tercero. Solo de esta manera
la información se transforma en conocimiento, en algo útil que nos ayude a tomar decisiones. Hacerse preguntas. ¿Quién me lo manda? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿A quién perjudica? ¿A quién beneficia? ¿De acuerdo? Y fundamental, es preciso reconocer el contexto, de verdad, en esto insisto mucho, muchísimo, porque es fundamental. Si no sabemos en el entorno en el que nos movemos, es muy complicado que podamos reconocer ciertas cosas. Hay una frase que el otro día leí que me gustó mucho de William Shakespeare que dice que el destino baraja las cartas, pero nosotros somos los únicos capaces de jugarlas. Vamos a jugarlas bien. Y bueno, este es un informe que publiqué a principios de año sobre las amenazas a la seguridad de las personas, que ya está anclado en mi perfil de LinkedIn y lo podéis descargar. A nivel empresas os puede ayudar a mejorar vuestra seguridad. A nivel familias también hay un capítulo específico que trata de las amenazas a la seguridad de los menores. Y a nivel educativo se puede utilizar como herramienta para comenzar esa educación que cree cultura en ciberseguridad, esa gran malla de cultura en ciberseguridad que nos proteja a todos. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias y, por favor, tengan cuidado ahí fuera. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias, Sonia. No te vayas porque evidentemente también tú tienes que tener tu Ay, mi tu camiseta. presente, tu camiseta. Hombre, por Dios. Ahí tenemos a Paco, que también hace de azafato, hace de todo en este congreso, todo lo que haga falta. Así que, Hombre, sin problema. Por aquí la tenemos. Momento. Mira, entalladita. Muchas gracias. Sonia, te podría decir la gran pregunta, porque es uno de los debates que está al orden del día y es una pregunta que de una forma u otra han tocado varios de los invitados que tenemos hoy con nosotros. Claro, ante tanto aluvión de fake news, de bulos, etcétera, etcétera, ¿deberían intervenir los gobiernos en regular y decidir qué es desinformación y qué no? ¿Hasta dónde está el límite entre luchar contra la desinformación y coartar la libertad de expresión? Ay, es que... Por eso he dicho que era la gran pregunta, claro. Qué pregunta más difícil, oye. A ver, hay determinadas informaciones y determinadas actores que son claramente campañas de influencia y de manipulación. Es delicado porque, bueno, ¿quién regula? El regulador, por así decirlo, pero es que hay información que es manifiestamente falsa, insisto. Traza, verifica y contrasta. Si tú puedes hacer eso, también es nuestra inteligencia individual, al final. Pero sí que es cierto que es un problema bastante gordo y que debe tener alguna, por ejemplo, el tema de los bots, de perfiles falsos que alimentan todas esas informaciones que son sesgadas o interesadas, pues ahí sí que se tiene que intervenir, por supuestísimo que sí. Por lo demás, pues yo os diría que la mejor arma que tenemos somos nosotros mismos. Y lo que os decía antes, cultivar aquellas características que son intrínsecamente a nosotros, el pensamiento crítico, el analítico y el creativo. Porque no hay que olvidar nunca también que nuestra seguridad, nuestra ciberseguridad, es una cuestión de responsabilidad individual y de responsabilidad compartida. Aquí cada parte tiene su responsabilidad. Y por poner un ejemplo muy sencillo, la puerta blindada de nuestra casa o las verjas, la decisión de ponerla es nuestra, porque aumenta nuestra protección y aumenta nuestra seguridad. En el caso de la desinformación y de la manipulación, el interés o el esfuerzo por cultivar ese pensamiento crítico, analítico y creativo es nuestro. O sea, nadie va a venir a imponérnoslo, ¿de acuerdo? Pero protegiéndonos o sabiendo todo esto, protegiéndonos de manera individual, también estamos
colaborando en que nuestra protección colectiva sea mucho mayor. Ya lo hemos visto, os he puesto el impacto que tienen los estados con el caso Pegasus. ¿Vale? Entonces, al final es un círculo, es un 360, todos debemos colaborar a eliminar de nuestras vidas noticias falsas, campañas de desinformación y de influencia. Yo espero haberos dado un poquito las claves y las herramientas para poder hacerlo. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Sonia.